Muy bien, hermanos, pues hoy nuevamente nos corresponde la penúltima estrofa de este Salmo 119. Y a diferencia de los últimos 3 bloques que observamos y estudiamos las últimas 3 semanas, en este bloque, en esta estrofa, en esta estanza, el salmista no hace ninguna petición a Dios. Nuevamente, en esta estrofa, a diferencia de las 3 últimas estrofas o estanzas anteriores, el salmista, hermanos, no hace ninguna petición a Dios, no hace ningún clamor a Dios, a pesar de que sigue y continúa siendo una persona que está siendo afligida, que está siendo perseguida por Dios. Y esto es muy importante subrayarlo y entenderlo, tenerlo en nuestra cabeza, en nuestra memoria, porque Dios nos quiere subrayar algo en esta mañana. Dios nos quiere hacer notar algo de manera muy especial. Pero a manera de recordatorio, vean la estrofa Tzade, por ejemplo, en los versos del 137 al 144, ahí observamos este primer comienzo de oraciones, de clamores, de peticiones que hace el salmista. Y ahí vemos su primer petición en esta estrofa Tzade. Vean ahí el 144, es su primer petición dentro de estas primeras, de estos, 3 bloques anteriores. Vean ahí el 144. El salmista le pide a Dios, dame entendimiento y viviré. Y pide esto este hombre cuando vean ahí en el 141, se siente pequeño y desechado. Pero además, 143, cuando la aflicción y la angustia se han apoderado de él. Es en esos momentos, en estas circunstancias que él comienza esos clamores, comienza esas peticiones. Y de manera notable, como lo estudiamos cuando estuvimos observando esta estrofa, él no pide que Dios le saque de esa situación, sino que le dé entendimiento obvio de la palabra de Dios, para entonces que él pueda atravesar esos momentos difíciles, esas circunstancias adversas. Eso fue en la estrofa Tzade, pero luego en la estrofa Kof, que abarcan los versos 145 al 152, ahí observamos o incluso escuchamos 4 clamores que el salmista eleva a Dios cuando malvados le están persiguiendo. Vean ahí el 150, porque se han acercado personas que quieren hacerle daño, le están persiguiendo, le quieren hacer mal. Pero vean los clamores, verso 145, respóndeme Yahweh, y como lo dijimos, él sigue orando y continúa orando para que pueda ser hallado como una persona que guarda la palabra de Dios, que practica la palabra de Dios. Acá no vemos, una vez más, así como no lo vimos en el 144, en el 145 al 152 tampoco vemos que él ora que Dios lo saque de los problemas, sino que Dios mientras lo mantiene ahí, también lo mantenga siendo una persona que guarda la palabra de Dios, que practica la palabra de Dios. Porque vean nuevamente el 145, le pide a Dios, respóndeme y guardaré tus estatutos. Sálvame y guardaré tus testimonios, en el 146. En el 149 le dice, oye mi voz conforme a tu misericordia. Y 149 ahí también, vivifícame conforme a tu juicio. 4 clamores en medio de la angustia, en medio de la persecución, no para que Dios lo saque de los problemas, sino para que mientras lo mantiene ahí, también lo mantenga como una persona arraigada en la palabra de Dios, en el carácter de Dios. Y esto fue una gran enseñanza para nosotros, porque muchas veces cuando estamos ahí emproblemados, angustiados, corremos a pedirle a Dios, sácame, ¿verdad? Libérame, sáname, dame esto, dame lo otro, en función a nuestras circunstancias. Pero con esto debemos de recordar que somos llamados primero y en últimas a ser personas que no nos desviamos de la palabra de Dios. Pero luego en la última estrofa, en la Resh, ahí descubrimos 8 peticiones. Comenzamos con una petición en la estrofa Tzade, luego en la Kof, 4 clamores, y luego vimos una lluvia, un torrencial de peticiones, de oraciones en la Resh. Ahí notamos 8 peticiones. Observen el 153. Él le dice, mira mi aflicción. Y luego le dice ahí mismo, líbrame. Luego en el 154, ora a Dios y le dice, defiéndeme, defiende mi causa. Después añade, redímeme. Y continúa, vivifícame con tu palabra. En estos primeros 2 versos vimos 5 clamores, ¿verdad?
5 clamores. Y luego 156 nuevamente repite, vivifícame conforme a tus juicios. Verso 159, mira que amo tus mandamientos. Y ahí mismo, finalmente, la octava petición o el octavo clamor, vivifícame conforme a tu misericordia. Nuevamente, estos clamores, estas peticiones, 8 peticiones aquí, 1, 4 y 8 que estuvimos viendo, clamores, peticiones que hace el salmista cuando está sufriendo, cuando está siendo perseguido. Y vean por quiénes, verso 157, por personas que considera como enemigos suyos. Personas 155 que son impías, que están lejos de la salvación de Dios, porque están lejos de la palabra de Dios, de los estatutos de Dios. Son personas, verso 158, que también identifica, señala como malvadas. Realmente estaba sufriendo esta persona. Esta persona estaba siendo afligida. Y aquí, de manera particular, sí vemos que le pide a Dios que le defienda, que lo libre, que lo reavive, que lo reanime. Pero ahora acá en esta sección, en esta estrofa que nos corresponde, versos 161 al 168, no es que su situación haya cambiado, sigue siendo la misma. Sigue siendo perseguido, sigue siendo afligido. Como lo vimos comenzando ahí en el 137 al 144 y que continúa, ¿verdad? Durante todas estas 3 estrofas, 3 estanzas, continúa estas circunstancias adversas en su vida. No han cambiado. Primero él comienza pidiendo, Señor, nuevamente repitiendo y reiterando, 144, por favor, dame entendimiento en tu palabra y viviré en esta circunstancia. Luego en la siguiente estrofa añade clamores, 4 clamores, peticiones pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame a ser una persona que practica tu palabra en medio de las circunstancias. En la siguiente estrofa sigue siendo perseguido, pero ahora clama así, que Dios intervenga, ¿verdad? Que lo libere, que lo defienda, que lo vivifique, porque él ama a Dios. Y él está observando sus circunstancias, no es ajeno, ¿verdad? No es que esté ciego a lo que está pasando a su alrededor, pero nos enseña a Dios por medio de este salmista cómo es que nosotros debemos de estar orando, cómo debemos imitar a él al momento de estar pasando situaciones difíciles. Y nuevamente, su situación no ha cambiado en la última estrofa. Vean cómo comienza el 161. Ahora señala que príncipes, y esto es notable, no solamente son personas ahí comunes y corrientes, sino son personas que tienen una autoridad gubernamental. Y esas personas, dice él, le están persiguiendo. Y noten que no es que él haya hecho algo malo. No le están persiguiendo porque él actuó injustamente. No le están persiguiendo porque él actuó fuera de las órdenes gubernamentales, ¿verdad? O incluso fuera de la voluntad de Dios. Lo están persiguiendo sin causa. Su situación, sus circunstancias siguen siendo las mismas, incluso peor, porque gobernantes le están persiguiendo y lo hacen sin causa. Pero hermanos, lo que sí ha cambiado es que ya no hace peticiones. Ahora en esta estrofa nos deja ver su integridad. Nos deja ver que es una persona que está anclada en Dios, en el carácter de Dios. Y esto es muy importante porque nuevamente nos deja ver con su vida cómo es que nosotros podemos acercarnos a Dios en momentos difíciles, en circunstancias de adversidad. Nuevamente primero pidiéndole a Dios, ayúdame a mantenerme centrado en tu palabra. Ayúdame a ser una persona que tiene en su mente, en su corazón tu palabra en esos momentos y a actuar bíblicamente, es la idea. Aunque también pide, y lo vimos, Señor, ayúdame, defiéndeme, libérame, vivifícame. Pero ahora acá nos deja ver su integridad, hermanos, y esto es muy especial. Porque este hombre no es una persona, digamos, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia es otra. No es una persona que actúa de cierta manera en la iglesia y con su esposa, sus hijos de otra manera. No, es una persona íntegra. Aunque no sabemos quién es el autor. Simplemente es para ayudarles a pensar en su carácter, en su vida, cómo es que él actúa en todo momento, en cada circunstancia, en cada etapa de su vida. Es como si Dios nos quiere dejar ver que los clamores que él está haciendo
han quedado atrás. Aunque sus circunstancias siguen siendo las mismas, incluso peores nuevamente, porque personas con autoridad le están persiguiendo, acusando injustamente. Pero sí es que sus clamores han quedado atrás. Y ahora somos llamados a centrarnos en su compromiso con Dios. Su compromiso con la palabra de Dios. Aquí el salmista exhibe 6 declaraciones, hermanos, si están tomando nota. 6 declaraciones de una vida de integridad y compromiso hacia Dios y hacia la palabra de Dios. 6 declaraciones. 6 declaraciones que nos muestran que este hombre era un hombre decidido a vivir una vida íntegra delante de Dios. Obvio, porque Dios había cambiado su vida, ¿verdad? Le había mostrado las maravillas de su ley, porque Dios había respondido su oración. Lo vimos, ¿verdad? Cuando él ora, Señor, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley, y él observa las maravillas de la ley de Dios, y ahora en función a eso está decidido a vivir en esa dirección. Pero de manera muy especial, hermanos, hace estas 6 declaraciones reconociendo y observando que hay personas que le persiguen. La opresión humana, vean nuevamente el 161. Príncipes me han perseguido sin causa. Pero también hace estas 6 declaraciones, no solamente observando y reconociendo esa opresión fuerte que estaba sufriendo, sino también la omnipresencia divina, la omnipresencia de Dios, recordando el carácter de Dios. Porque vean cómo termina 168, todos mis caminos están delante de ti. Y ese entendimiento, no solamente observar sus circunstancias, sino entender y comprender que Dios es soberano, Dios es omnipresente, a Dios no se le escapa nada de sus manos, que está ahí. Ese entendimiento lo sostiene. Ese conocimiento lo hace ser una persona íntegra. Lo hace ser una persona que está anclada en la palabra de Dios. Vean cómo termina ahí nuevamente: todos mis caminos están delante de ti. Y en medio de esas 2 realidades en su vida, expresa declaraciones. Declaraciones que son 6, pero 5 están enfocadas en sus sentimientos o en sus afecciones, en sus emociones. Porque vean, 161 habla de un temor a la palabra de Dios. 162, un regocijo, un gozo, una alegría en la palabra de Dios. 163, un amor a la ley de Dios. 164, alabanza, ¿verdad? Gratitud a Dios por sus justos juicios. Y 165, nuevamente amor a la ley de Dios que le produce paz. Todo esto nuevamente apuntando a sus ¿qué? Afectos, ¿verdad? Emociones. Él expresa esto es lo que siente. Y muchas veces podemos quedarnos ahí, pero él no se queda ahí, sino termina haciéndonos notar una última declaración que podemos englobar en 3 versos. Obediencia a la palabra de Dios, versos del 166 al 168, porque repite ahí que los mandamientos de Jehová los ha puesto por obra, que ha guardado los testimonios de Jehová, que ha guardado sus testimonios. Es una persona, nuevamente, que muestra su integridad a Dios y a su palabra. Pero vean la primera, temor a la palabra de Dios, 161. Vean ahí sus Biblias, por favor. Verso 161. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Hermanos, él no tenía temor de los príncipes, ¿verdad? Vean nuevamente ahí. Él está observando algo y está reconociendo algo, que hay personas muy poderosas que le están persiguiendo, pero él no está temblando por eso. Él no tiene temor por esa situación. Si tiene temor por algo, es por otra cosa. Porque Dios lo encuentre alejado de su consejo. Lo encuentre como una persona que está actuando en rebeldía a su palabra. Vean nuevamente el verso 161. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón, si tiene temor de algo, no es de esos gobernantes, no es de esos presidentes, reyes, líderes, no es de ellos, sino tuve temor de tus palabras. Tuve temor de tus palabras. Príncipes son personas poderosas nuevamente que poseían autoridad gubernamental y que solo se encontraban debajo de reyes.
Le estaban persiguiendo sin justificación alguna. Él no había hecho nada malo. No estaba actuando en contra de las leyes que se habían dictado, digamos que secularmente. No estaba haciendo nada contrario a eso. Tampoco se encontraba siendo una persona desobediente a la palabra de Dios. Su vida, su dirección era ser una persona que guardaba la palabra de Dios. Pero hermanos, en esa situación, en esa circunstancia en su vida es que le están persiguiendo. Y muchas veces nos encontramos ahí nosotros, podemos vernos reflejados ahí. Nos pasan cosas en el trabajo, nos pasan cosas con amistades, en la familia, con hijos, ¿verdad? Que no conocen al Señor, padres, incluso abuelos, no sé, con personas a nuestro alrededor que están acusándonos injustamente, que le están haciendo daño a nosotros sin causa alguna, ¿verdad? Y muchas veces decimos, bueno, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me está pasando esto si yo no he hecho nada malo? ¿Por qué es que están hablando así de esta manera en contra mía? ¿Por qué esta situación? Él no se pregunta eso. Él observa la situación, pero no tiene temor de eso, sino tiene temor de la palabra de Dios. Tiene temor de el rey que está sobre esos reyes, del rey que le ha dado autoridad a esos gobernantes, una autoridad delegada, que en últimas ellos darán cuentas a Dios, ¿verdad? De cómo han usado esa autoridad. Claro, si son inconversos, irán al trono, al juicio del trono blanco, ¿verdad? Y darán cuentas de todo, de toda obra pecaminosa, pero también de esa mayordomía, de esa autoridad que Dios les delegó. Pero él no tiene temor de ellos, tiene temor de aquel que da la autoridad a personas, de Dios, de su palabra. Esto es un momento idóneo para que él siga y continúe pidiendo, ¿verdad? Clamando, orando a Dios, pero no lo hace. No lo hace porque los clamores han quedado atrás. Ahora se centra en mostrarnos y hacernos notar que él es una persona íntegra a Dios, íntegra a Dios. De hecho, estos mismos personajes, él los mencionó en el verso 23 como personas, príncipes, los llama nuevamente, que se han sentado y que han hablado contra él. Y acá nos dice que estos personajes lo hacen de manera injusta, sin justificación alguna. Pero él tiene temor de la palabra de Dios, tiene temor de Dios, de que Dios no lo encuentre fuera de su consejo. Y no es que nosotros no podamos orar, ¿verdad? Señor, ayúdame en esta situación. Señor, por favor, defiéndeme. Lo vimos en el bloque anterior. Nuevamente ahí en el 153 le dice, mira mi aflicción, con la intención de que Dios lo saque, ¿verdad? Porque luego le dice, libérame. Y luego le dice, sé tú mi abogado defensor. Lo vimos la semana pasada. Redímeme, vivifícame. Claro que podemos orar de esa manera. Señor, por favor, interven. Por favor, ve cómo yo amo tu ley, cómo estos impíos se han alejado de tu ley y están ahí lejos de tu salvación, cómo actúan pecaminosamente, cómo me están persiguiendo, cómo me están ocasionando daño. Pero él ya deja atrás esto y ahora se enfoca en seguir siendo una persona íntegra delante de Dios, recordando el carácter de Dios, porque termina diciendo nuevamente que todos sus caminos, no es que Dios no los esté observando, sino Dios está atento de toda la situación, de todas las circunstancias, de todas las personas a su alrededor. Si a él le aterraba algo, no eran sus perseguidores, sino era Dios. Era Dios. Muchas veces cuando estamos ahí, yo creo que, si somos honestos, sentimos más terror por las circunstancias, las enfermedades, los problemas, que el terror que debemos sentir de no pensar bíblicamente. Piensen por un momento, si realmente estuviéramos pensando bíblicamente todos los días de nuestra vida, nuestro temor a ofender a Dios, a actuar fuera de su consejo, sería realmente algo notable en nuestras vidas. Nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar sería muy diferente a la que muchas veces hacemos, pensamos, hablamos, actuamos. Claro, podemos orar, Señor, por favor atiéndeme. Él está cerca, ¿verdad? Nos dice Pablo, que nuestras peticiones sean conocidas, ¿verdad? Y Él, que es el Dios de paz, nos dará la paz que necesitamos en medio de las circunstancias.
Incluso Pedro, vayan ahí a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5. Versos del 6 al 10. Ahí podemos observar cómo él también nos enseña acerca de cómo es que podemos orar, cómo podemos confiar delante de Dios. Dice ahí Primera de Pedro 5, del 6 al 10. Y recuerden, cuando Pedro escribe esta carta, ¿cómo estaban los cristianos ahí en sus casas? Muy a gusto, ¿verdad? ¿Será que así estaban? ¿Qué piensan? No, ¿verdad? ¿Cómo comienza el versículo 1? ¿A quién escribe Pedro? A los expatriados, ¿verdad? A los que estaban persiguiendo. Pero vean el verso 6 ahora, capítulo 5, 1 Pedro 5, 6. Dice, humillaos, pues, ¿bajo quién? ¿Bajo las circunstancias? ¿Bajo las personas? No, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humíllate ante Dios en esas circunstancias. En esos momentos en que estás siendo humillado, no te sientas humillado y no te quedes ahí en el pozo de la desesperación. Si te vas a humillar, humíllate ante tu Creador, ante Dios, ante el que te salvó. Humíllate bajo su poderosa mano porque Él te va a levantar cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo. ¿Y qué debemos hacer mientras nos estamos humillando delante de Él? Verso 7. Debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él. No es que seamos inconscientes de la situación, ¿verdad? No es que incluso se resuelvan los problemas, pero más bien que cuando nos humillemos en esos momentos, circunstancias, toda nuestra ansiedad, toda nuestra preocupación, la arrojemos a Él. Nos humillemos a Él recordando que Él responderá cuando Él decida responder, cuando es el momento adecuado para su gloria y para nuestro bien. Nuevamente, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros, hermanos. Muchas veces se nos olvida esto, ¿verdad? Él tiene cuidado de nosotros en esos momentos. Él tiene cuidado de tu vida cuando estás enfermo. Él tiene cuidado de tu vida cuando estás pasando problemas económicos. Él tiene cuidado de tu vida cuando te están acusando injustamente. Él tiene cuidado de tu vida cuando estás sufriendo. Él tiene cuidado de tu vida. Quizá algún hermano no tenga cuidado de ti. Quizá algún hermano se olvide orar por ti. Pero hay alguien que jamás se olvida de ti. Hay alguien que siempre está orando por ti si tú eres su hijo, si tú eres su hija. Y ese es Jesucristo. Él está intercediendo continuamente, constantemente, digamos las 24 horas del día, por todos los que son suyos. Bellísimo. Él tiene cuidado de vosotros. Por lo tanto, verso 8, sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual reprendan, no, ¿verdad? Resistid firmes. Resistan, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos, no somos los únicos que sufrimos. No somos los únicos que pasamos momentos de dificultad, momentos de angustia, momentos de aflicción, momentos de injusticia. No somos los únicos. Si somos hijos de Dios, es algo natural en nosotros muchas veces. Es algo que sucede y sucederá sí o sí todos los días de nuestra vida mientras estamos acá. Y no somos los únicos. No somos los únicos. Pero, verso 10, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Vean, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hay un propósito en las pruebas, ¿verdad? Hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que Dios nos perfeccione. Que Dios nos mantenga siendo personas firmes, al conocer cada vez y cada día más su carácter, su palabra, al permitirnos ser fuertes y saber dónde está la fortaleza en su palabra y establecernos ahí, anclarnos ahí.
Qué lindo es saber esto en medio de las circunstancias, ¿verdad? En medio de los problemas. El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, si en eso creemos, eso sabemos y entendemos, que hay un Dios que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, entonces también debemos de reconocer, recordar, atesorar y abrazar que ese mismo Dios de toda gracia también, cuando hayamos padecido por un poco tiempo, según su voluntad, Él nos va a perfeccionar, Él nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Y cuando Él lo decida, nos va a sacar de las situaciones, de los problemas. Mientras tanto, debemos de estar echando nuestra ansiedad delante de Él. Regresemos ahí al Salmo 119. Nada más he avanzado un versículo y ya son las 9:46. Qué pena, ¿verdad? Quién sabe cuántos avancemos. Vamos a correr un poco. Pero vean nuevamente el 161. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Hermanos, ¿cómo estamos reaccionando? Esto es un ejemplo, ¿verdad? Esto es una gran enseñanza o un recordatorio de cómo es que debemos actuar nosotros en circunstancias adversas. Pero vean el 162. 162. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Otra traducción por ahí dice, como el que encuentra un gran botín. Me regocijo en tu palabra. Claro, nos ha terminado diciendo en el 161 que tiene temor, ¿verdad?, de las palabras de Dios. Tiene temor, implícito ser hallado como una persona lejos de la palabra de Dios. Por un lado tiene temor a esto, pero por otro lado siente regocijo. Tiene un gozo, digamos, exuberante por la palabra de Dios. Y esto es muy especial, porque nos dice cómo es que siente ese gozo, cómo es que siente, o sea, en qué grado se encuentra ese gozo y esa alegría cuando está acudiendo a la palabra de Dios. Hace un comparativo. Dice, como aquel que haya muchos despojos, como aquel que encuentra un gran botín y se alegra, así yo me alegro al encontrar la palabra de Dios, al estar ahí meditando en la palabra de Dios, al estar acudiendo a ella. Y este regocijo el salmista lo repite una y otra vez. Por ejemplo, vayan ahí al verso 14. Dice ahí que él se ha gozado, nos dice, se ha gozado en el camino de los testimonios de Dios. Y en el verso 111 también nos deja ver esto. Dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Él siente gozo, siente alegría, siente, digamos, contentamiento al estar ahí acudiendo a la palabra de Dios. Y esto es lindísimo, esto es lindísimo. Porque nuevamente lo hace comparándolo con aquellas personas que en aquella época, cuando conquistaban una ciudad, no solamente conquistaban la ciudad y poseían la ciudad, sino poseían muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Poseían a las personas, ¿verdad? Poseían hombres, mujeres, niños, tesoro, todo el ganado que tenían ahí. Esas personas que conquistaban esas ciudades, hermanos, arrasaban con todo, digamos, se apropiaban de todo. Y la nación, cada vez que conquistaba ciudades, lugares, pues se hacía más potente, más fuerte, ¿verdad? Y pues obvio, sentían alegría, mucho gozo, estaban fuertes, ¿verdad? Y este hombre se siente así. Se siente así, no por la riqueza que tiene, la influencia que tiene, digamos que en términos humanos, sino por la palabra de Dios que tiene en sus manos en ese momento. Por la palabra de Dios que ha atesorado en su corazón. Y con esto, la Biblia no nos enseña necesariamente que la riqueza, una persona, hermano en Cristo, al Dios entregarle cierta capacidad económica, no por eso es una persona pecadora, ¿verdad? Ni tampoco una persona que tiene cierta escasez necesariamente es una persona pecadora y por eso tiene eso. No, Dios a quien quiere, como sabemos, le da la vida y le quita la vida, ¿verdad? Dios, como vemos ahí en Éxodo también, a quien quiere hace mudo y a quien quiere le permite hablar. Así es nuestro Dios, así es nuestro Dios. Pero con esto vemos que ese regocijo final, que en última se encuentra cada persona, cada
ser humano que conoce a Dios no es en lo que puede tener, en posesiones, digamos que materiales, sino en lo que posee espiritualmente, en Dios mismo, en la palabra de Dios. Vean ahí el 162, me regocijo en tu palabra. Y recuerden cuándo está diciendo eso. ¿Cuándo está diciendo que siente gozo? Cuando siente persecución, ¿verdad? Ahí siente gozo. Siente gozo en la palabra. Siente gozo en la palabra de Dios. Luego añade en el 163 otra declaración. Hemos visto dos, pero vean la siguiente. En el 163 dice, la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Él nos deja ver que ama la ley de Dios por un lado y que por otro lado aborrece la mentira. Vean cómo lo señala ahí. Aborrezco y abomino la mentira, pero tu ley amo. Es como una moneda, ¿verdad?, que tiene dos lados. Por un lado, él dice, yo aborrezco una cosa y por otro lado, yo amo otra cosa. No hay algo intermedio, ¿verdad? Hay un aborrecimiento que él siente sobre algo y hay un amor profundo que él siente sobre algo. Aborrece la mentira, pero ama la ley de Dios. Aborrece el engaño, aborrece el pecado, pero ama la ley de Dios, ama la justicia de Dios, ama a Dios, hermanos. Y así es como nosotros debiésemos estar expresando y manifestando nuestra vida, amando lo que Dios ama y aborreciendo lo que Dios aborrece. Amando la palabra de Dios y aborreciendo el engaño, la mentira, la distorsión de la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros acá, al estar ahí escuchando sana doctrina, verdad, hemos descubierto tantas cosas que decimos, uy, cómo estaba engañado, verdad? Cómo estaba siendo tan mal enseñado, cómo estaba siendo tan mal dirigido. Pero al momento de observar la palabra de Dios y ser enseñados, decimos, wow, Señor, qué maravillosa es tu palabra. Realmente amo la verdad. Y cómo al haber sido enseñado por tantas cosas, tantas mentiras, tantas distorsiones, ahora vemos eso y hasta nos da vergüenza, ¿verdad? Porque muchas veces estuvimos ahí enseñando esas cosas a nuestros hijos y a otros, ¿verdad? Nos da vergüenza, nos da pena. Incluso también podemos pensar en cosas que hacemos cuando nos desviamos de la palabra de Dios y Dios trae convicción a nuestra vida. Uy, sentimos también tanta pena, tanta tristeza cuando el Espíritu Santo viene a traer convicción a nuestra vida. Y es que es una realidad en la vida de todo creyente, hermanos. Es una realidad, es una marca en la vida de toda persona que ama a Dios, que Dios le ha salvado, que ha cambiado sus afectos, que le ha transformado. Por un lado, ama la ley de Dios y por otro lado, aborrece la mentira, aborrece el engaño. Vean incluso cómo dice que alaba a Dios debido a ese amor en su ley. Él dice que alaba a Dios 7 veces. Vean el 164. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Él ha descubierto que en la ley de Dios, el Dios justo ha emitido sus justos juicios y lo ha observado en su vida. Y por eso se expresa en gratitud a Dios. Por eso hay gratitud siempre, constantemente en su vida. Esta palabra, esta frase, 7 veces al día te alabo, no quiere decir que necesariamente debemos estar haciéndolo 7 veces, ¿verdad? O que Él necesariamente 7 veces lo hacía en un día, sino nos habla poéticamente de una forma en la que podamos comprender cuál es la dirección en su vida. El que Él constantemente, continuamente está siendo una persona agradecida a Dios. Está expresando gratitud a Dios, alabando a Dios. ¿Por qué? Porque ha sido una realidad lo que Él ha aprendido en la ley de Dios, que los juicios de Dios son justos. Los juicios de Dios son justos. Por un lado, hay injusticia en los gobernantes, lo dice en el 161. Hay injusticia. Actúan injustamente. Pero por otro lado, el Dios que da la ley perfecta actúa de manera justa. Actúa de manera justa y Él se deleita en eso. Él ama la ley de Dios, ama a su Dios. Ama a su Dios porque Él sabe que Él actúa justamente y actuará en medio de sus circunstancias
cuando Él decide actuar para el beneficio del salmista. Pero mientras tanto, mientras está ahí, recuerda el carácter de Dios. Recuerda el carácter de Dios y le alaba. Le alaba cuando le persiguen. Le alaba cuando le afligen. Le alaba cuando le acusan injustamente. Agradece. Agradece a Dios en esos momentos. Y qué especial, hermanos, nuevamente es ver esto. Él está siendo acusado injustamente. Lo están persiguiendo los gobernantes. Lo están acusando injustamente. Pero hay alguien que actúa justamente y Él descansa en eso. Descansa en eso. Vean lo que disfruta. 165. Mucha paz. En esos momentos Él siente paz. Siente paz. Realmente Dios interviene también en nuestros afectos, hermanos. Él también interviene en nuestros afectos. Pero ¿cómo lo hace Dios? ¿Cómo hace Dios esa actuación, digamos que esa intervención en nuestras emociones? Siempre conectado con su palabra. Siempre y en todo momento conectado en su palabra. No en personas que vienen a ayudar, ¿verdad? No en las circunstancias alrededor, sino en su palabra. Porque vean, mucha paz tienen los que aman tu ley. Mucha paz. Con esto aprendemos que en esos momentos, hermanos, de dificultad, de adversidad, no vamos a encontrar paz necesariamente en mi papi, en mi mami, en mi hermano, mi hermana. Incluso, aunque somos llamados a alentarnos, ¿verdad? A sostener a los débiles, a amonestar a los ociosos, ¿verdad? Somos llamados ahí, 1 Tesalonicenses 5, a hacer esto, a edificarnos mutuamente. Pero en últimas, hermanos, de quien vamos a recibir la paz es de Dios. Mientras nosotros estamos acudiendo a su palabra, mientras nosotros estamos orando ahí con Él, y Él con su palabra está trayendo ahí paz a nuestro corazón. Claro, Él también trae paz a nuestra vida al beneficiarnos de los dones que le ha regalado a sus hijos, ¿verdad? Y mientras ellos están orando por nosotros, están viendo por nosotros. Pero en últimas, de quien estamos recibiendo la paz es de Dios. Es de Dios. Y Él dice esto nuevamente: mucha paz tienen los que aman tu ley. Y vean ahí lo que añade en el 165 al final: no hay para ellos tropiezo. No hay para ellos tropiezo. Porque aman la ley de Dios. Porque practican la palabra de Dios. Y eso es lo que nos quiere dejar ver. Si se quedara ahí, cualquiera pudiera decir: yo amo este libro, ¿verdad? Y entonces, pues puede encontrar paz al amar este libro, al atesorarlo, al ver lo que está ahí. ¡Ay, qué lindo! Sí, lo amo. Qué lindas palabras, ¿verdad? Qué lindas palabras de Jesús, de Pablo, de Pedro, de Jacobo, Santiago, ¿verdad? Qué lindas palabras de David, de los hijos de Coré. Yo amo esto, entonces voy a recibir la paz de Dios. Pero no se queda ahí. Porque esas han sido 5 declaraciones que nos dejan ver sus afectos, sus emociones, ¿verdad? Nuevamente, una persona que nos deja ver su temor a la palabra de Dios, su regocijo en la palabra de Dios, que aborrece la mentira, ama la ley de Dios, que alaba al Señor, que siente paz porque ama la ley de Dios, pero ahora nos deja ver su compromiso con la palabra de Dios. Y porque Él tiene un compromiso con la palabra de Dios, al estar practicando la palabra de Dios, entonces es que Él puede disfrutar de la paz. Paz, digamos, en medio de la tormenta. Paz en medio de la aflicción. Paz en medio de situaciones adversas. Porque vean cómo lo señala en esta última declaración que englobamos en 3 versículos, ¿verdad? Obediencia a la palabra de Dios. Leamos 166 al 168. Tu salvación he esperado, oh Yahweh, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios porque todos mis caminos están delante de ti. En estos 3 versos
El salmista nos subraya la práctica de su vida. ¿Cuál es la dirección de su vida? Poner por obra, vean, 166, segunda línea, poner por obra los mandamientos de Dios. 167, primer línea, guardar los testimonios de Dios. 168, nuevamente, primer línea, guardar los mandamientos y testimonios de Dios. Esa es la dirección de su vida. Esa es su característica. Esa es la dirección de su vida. Una persona, ¿sí?, que se siente afligida. Una persona que muchas veces le acusan injustamente. Una persona que nos deja ver sus afectos a Dios, a la palabra de Dios, pero también que nos deja ver su compromiso. Una vida íntegra delante de Dios. Vean el 166 nuevamente, tus mandamientos he puesto por obra. Tus mandamientos he puesto por obra. Tu salvación he esperado. Tus mandamientos he puesto por obra. Él muestra una plena confianza, digamos, en la salvación que Dios le otorga. Y esto lo motiva a guardar la palabra de Dios. Tu salvación he esperado. Mientras está esperando la intervención de Dios, la salvación de Dios, él está no ocioso, no escuchando otros consejos, ¿verdad? No desviándose del consejo de Dios, sino poniendo por obra la palabra de Dios. Está siendo atribulado y no está buscando estrategias, ¿verdad? No está buscando ideas humanas. Está buscando la intervención de Dios. Está esperando que Dios le salve. Verso 167. Debido a que ama en gran manera los testimonios de Dios, dice que guarda sus testimonios. Debido a que los ama en gran manera. Esa es la causa del por qué Él está guardando los testimonios de Dios. ¿Cuánto amas la palabra de Dios? ¿Cuánto conoces la palabra de Dios? Muchas veces ahí batallamos, ¿verdad? Cuando se nos dice, bueno, vayan ahí a Nahum, ¿verdad? Vayan ahí a Joel. Uy, ¿dónde estará eso? Y ahí estamos viendo el índice, ¿no? Y esto nos anima y nos ayuda a recordar cuánto tiempo pasamos meditando en la palabra de Dios. Cuánto realmente tiempo pasamos siendo personas que buscan el consejo de Dios. Pero vean el 168, porque ahí descubrimos la razón por la que ha guardado los mandamientos de Dios. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Porque tú eres un Dios, digamos, omnisciente, ¿verdad? Porque tú eres un Dios omnipresente. Porque sé que estás en todo lugar. Por eso yo he guardado tus testimonios. Ahora, no lo hace por legalismo, ¿verdad? Porque si nada más dijera esta línea, 168, y no nos hubiera dicho 163, que él ama la ley de Dios realmente, esto se convertiría en legalismo, en simplemente algo exterior. Pero no hay algo interior que él siente por Dios y por la palabra de Dios. Él siente un amor genuino por la palabra de Dios. Y porque él ama la ley de Dios, él guarda los mandamientos de Dios porque sabe y entiende que todos sus caminos Dios los está observando. Dios está viendo toda su vida, conoce sus pensamientos, las intenciones de su corazón, su forma de hablar, su forma de vivir. El salmista nos deja ver la confianza en su salvación, el gran amor hacia la palabra de Dios y los atributos de Dios, ¿verdad? Al final, todos mis caminos están delante de Dios y todo esto lo impulsa a obedecer a Dios. Lo impulsa a estar ahí siendo una persona que practica la palabra de Dios. Una persona que vive íntegramente, ¿verdad? Una persona decidida a guardar la palabra de Dios. Y esto es una gran enseñanza para nosotros, hermanos. ¿Cómo es que nosotros estamos digamos que demostrando este
aborrecimiento al pecado. 163. Este aborrecimiento a la mentira. ¿Cuánto amor estamos manifestando, expresando y manifestando a Dios, a la palabra de Dios? Muchas veces, si somos honestos, nuevamente tenemos un corazón engañoso, ¿verdad? Tenemos varios enemigos, ¿verdad? Principalmente mi carnita, ¿verdad? Mi carne. Muchas veces pensamos ahí en el diablo, y ay, el diablo y los demonios y esto y lo otro, ¿verdad? Estamos ahí porque venimos de muchos contextos así, estar ahí pensando nada más en eso. Nuestro principal enemigo es mi carne, porque Satanás no es omnipresente, ¿verdad? No está en todo lugar, ni los demonios. Pero mi carne me acompaña todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida la tengo pegada a mí, ¿verdad? Siempre, siempre está conmigo. Me duermo y ahí está. Me levanto y ahí está. Me veo al espejo y ahí está. Mi principal enemigo es mi carne. Y por si esto fuera poco, aunque Dios ha cambiado nuestro corazón, todavía tenemos una mente caída, ¿verdad? Todavía tenemos un corazón engañoso, perverso, que nos engaña. Y ese corazón está ahí. O sea, esa naturaleza caída todavía reside en nosotros. Y este es un ánimo, hermanos, para estar examinando constantemente y continuamente nuestra vida. Porque muchas veces nada más estamos pensando, uy, ¿cómo poder estar en la línea, ¿verdad? En la rayita. Ay, no, es que yo soy maduro, ¿verdad? Yo puedo hacer ciertas cosas. Yo puedo vestirme de cierta manera. Puedo observar ciertas cosas. Puedo ir a ciertos lugares. Puedo tener ciertas conversaciones, ciertas relaciones. Puedo hacer ciertas cosas. Me doy libertad. Hay libertad en Cristo. Cuidado, porque acá vemos algo muy diferente con la vida del salmista, ¿verdad? Él no está pensando en eso. Él nos deja ver su aborrecimiento a la mentira de manera muy clara. Él aborrece la mentira, aborrece el pecado, abomina la mentira, el engaño. Y si ama algo con todo su corazón, es a Dios y a la palabra de Dios. Y esto lo hace nuevamente nos lo deja ver cuando está siendo perseguido, cuando está en tribulación. Y esto es una gran enseñanza. El amor a Dios se ve reflejado en cómo guardamos su palabra, ¿verdad? Si me aman, ¿qué dice Jesucristo? Se lo saben de memoria, ¿verdad? Si me aman, y somos llamados a eso, ¿verdad? A guardar la palabra de Dios, a practicar la palabra de Dios, y es nuestra oración que esa sea la dirección de nuestra vida. Pero bueno, vamos a orar para terminar. Y a las 10:30, como ustedes saben, comenzamos nuestro servicio general.